problema es que la mayoría de la gente se despierta por la mañana y piensa, déjame pensar en mis problemas, ¿verdad? El cerebro es un registro del pasado, así que piensan en sus problemas, que no tienen suficiente dinero, y estos problemas suelen estar relacionados con ciertas personas en ciertos lugares, con ciertos objetos y ciertas cosas en ciertos momentos. Sí. Así que en el momento en que se despiertan, en el momento en que recuerdan esos problemas, están pensando en el pasado. Así que ahora están disparando y cableando la memoria, están manteniendo el recuerdo del pasado en la mente. El problema es que cada uno de esos recuerdos tiene una memoria asociada porque lo hemos vivido. Así que cuando sienten la carencia, cuando sienten la infelicidad, cuando sienten la ansiedad, el cuerpo está en el pasado. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Cómo pensamos y cómo sentimos crea nuestro estado de ser. Pero el proceso de condicionamiento comienza porque el condicionamiento solo necesita un pensamiento y un sentimiento, un recuerdo o una imagen y una emoción, un estímulo y una respuesta, y está condicionando a tu cuerpo para que se convierta en la mente de esa emoción. Y ahora la memoria no está en el cerebro, ahora la memoria está enterrada subconscientemente en el cuerpo, y el cuerpo se convierte en la mente de esta emoción, así que el cuerpo está viviendo en la carencia y está creyendo. Así que el cuerpo es tan objetivo que no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real que está creando la carencia y la emoción que estás creando solo con el pensamiento, llamada carencia. El cuerpo cree que está viviendo la misma experiencia pasada todos los días. ¿Por qué? Porque el producto final de una experiencia es una emoción. Porque la persona que está viviendo en la carencia suele ser indigna, suele ser insegura, suele estar en su pasado, suele estar frustrada, suele ser impaciente, suele estar resentida porque nada está cambiando allá afuera y está tardando mucho. Todo lleva mucho tiempo cuando realmente te importa, ¿verdad? La persona que vive en la carencia está esperando que su riqueza se sienta abundante. Está esperando que su éxito se sienta empoderado. Está esperando curarse para sentir gratitud. Están esperando sentir amor en su nueva relación. Están esperando que su experiencia mística se sienta asombro. Este es el modelo newtoniano de la realidad de causa y efecto, esperando que ese evento suceda para quitar esta separación o carencia. Es la forma de crear de la mayoría de la gente. Pero lo que hemos descubierto en realidad va más allá. En el momento en que sientes gratitud, comienza tu curación. En el momento en que te sientes digno y abundante, estás generando riqueza. En el momento en que te sientes empoderado, estás avanzando hacia tu éxito. En el momento en que estés enamorado de la vida, vas a tener una experiencia mística y entonces eso causa un efecto. Y si puedes enseñar a la gente a crear, no desde la carencia o la separación, sino crear desde la totalidad y crear desde lo que llamamos el campo cuántico en lugar de la realidad tridimensional. Y el universo solo nos da lo que creemos que somos dignos de recibir, ¿sí? Así que tenemos que llegar a este punto porque mucha gente que está en la carencia de alguna manera no se siente digna, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, así que la abundancia se convierte en la señal de que finalmente te vuelves digno. Y para el alma no se trata de la abundancia. Se trata de dominar tu valentía, y el reflejo son las cosas que acumulas. Si te quejas del dinero, si juzgas a la gente que lo tiene, si te precipitas cuando te falta, si engañas cuando no tienes lo que necesitas, una persona abundante no hace eso. Tienes que mirar eso y decir, tengo que romper estos hábitos. Sí. Dios mío, si realmente quiero ser abundante no puedo actuar así. Esta es la cosa. Si realmente quiero ser una nueva personalidad que está en una nueva realidad personal, no puedo llevar la carencia conmigo, no puedo llevarme la indignidad, no puedo llevarme una historia que va acompañada de mis padres o mis abuelos o mi ex o lo que sea. Esta historia tiene que terminar, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Cómo termina la gente esas historias? ¿Cuántas veces tenemos que olvidar? Hasta que dejemos de olvidar y empecemos a recordar. Ese es el juego, ¿no? Ese es el juego llamado cambio. ¿Cuántas veces tenemos que volvernos inconscientes y volver a esa vieja personalidad? Cuando nos atrapamos, dejamos de hacer eso y nos hacemos conscientes. Ese es el momento del cambio. Así que descubrimos que cuando quitas toda tu atención de tu cuerpo y no estás prestando atención a tus emociones, a tus impulsos, a tus hábitos, si pudieras quitar toda tu atención de cada elemento de tu entorno, tu móvil, tu tableta, tu ordenador,
tu coche, lo que sea, tu cama. Quita tu atención de todo, de cada lugar en el que vives, donde duermes o trabajas. Si no estás pensando en el tiempo, no estás pensando en tu horario, en dónde tienes que estar o en lo que pasó ayer, puedes relajarse en el momento presente. Suele haber un cambio drástico en el funcionamiento del cerebro cuando la gente hace esto correctamente. Lo llamamos ir más allá de uno mismo. Pero en cierto sentido, te estás disociando de tu realidad tridimensional. ¿Por qué? Porque si estás pensando en algo en tu realidad tridimensional, ahí es donde está tu atención y ahí es donde está tu energía, ¿ok? Así que descubrimos esta fórmula cuando la gente realmente se convierte en nadie, en ninguna cosa, en ningún lugar, en ningún tiempo. Estamos más o menos de repente fuera de las restricciones del mundo newtoniano, de tengo que hacer algo para obtener un resultado. Y si puedes enseñar a la gente a permanecer allí sin un nombre, sin un rostro, sin una profesión, sin una familia, sin una cultura, sin un pasado, sin una enfermedad, les enseñas a estar en este lugar que llamamos lo desconocido, ¿no? Y les enseñas que ese lugar, de ese campo invisible, es de donde viene todo lo material. Solo siéntate y cierra los ojos y observa los pensamientos que surgen. Esa es la razón exacta por la que no eres abundante. Observa lo que quieres hacer cuando te sientes carente para quitarte la carencia. Y siempre hay algo que harías para quitarla, pero siéntate con la carencia y siente curiosidad por lo que hay al otro lado de ella. Porque el cuerpo está programado en la carencia subconscientemente. Así que la emoción de la carencia impulsa nuestros pensamientos y conduce nuestros comportamientos. Entonces tiene sentido que si una emoción es un registro del pasado, entonces estamos haciendo cosas habitualmente del pasado, estamos pensando en el pasado. Así que baja el volumen de cada emoción cada vez que notes que la falta surge, y al igual que al romper cualquier adicción, va a haber antojos, ¿verdad? Así que el cuerpo está diciendo, han pasado unas 2 horas desde que pensaste. Estoy muy acostumbrado a hacer has esto. estado teniendo pensamientos carentes unas 150,000 veces al día y ahora vas a parar. el cuerpo va a empezar a influir en la mente y a decir, no va a funcionar, eres un perdedor, no funcionó antes, es demasiado difícil, todos los Por eso es demás. tan difícil para la gente perder peso o ponerse en forma, porque puedes intentarlo durante unos días y luego los antojos y estoy cansado y quiero volver a la antigua personalidad. Sí, porque el cuerpo ha estado condicionando la mente. El cuerpo es la mente inconsciente. Así que el cuerpo se ha acostumbrado a la sensación familiar. Ni siquiera sabe que es falta. Es simplemente lo que sienten. Sí. No es culpa. Sí. Bien, déjame terminar. Adelante. Pero vamos a aprender la fórmula de cómo crear, ¿verdad? Entonces tendrás que sentir esas emociones antes de que ocurra la experiencia. Y si entendieras que podrías disociar toda tu atención de esta realidad tridimensional y no tener tu atención en nada conocido y entender que es el campo que crea la materia. Esa materia que emite el campo, y si pudieras llegar a ese lugar y cambiar tu energía con una intención clara y una emoción elevada, tu corazón empieza a sentir con este hermoso ritmo como un tambor. Lo hemos medido muchas veces y cuando eso ocurre, lo siguiente que sucede es que el corazón informa al cerebro que es seguro crear ahora. Dios. Así que la persona se relaja en el momento presente. Y entonces vemos esto, si se toma una gran manta y se va así, la energía del corazón informa al cerebro que pase a estos hermosos estados elegantes de patrones de ondas cerebrales alfa coherente, y está diciendo, ¿cuál es el próximo sueño? ¿Cuál es la próxima oportunidad que quieres experimentar? Ese es un estado de creación. Así que ahora tienes una señal Wi-Fi. Tienes un cerebro coherente. Es una directiva, es una señal que sale y tienes este corazón coherente. Esto es lo que nos atrae, ¿cierto? Combina esos dos, y si hay una coincidencia vibracional entre tu energía y ese potencial en el campo cuántico y te sientes abundante y lo que sea que tu cerebro asocie con ser abundante, ese es tu llamado, ese es tu proceso creativo, ese es el centro creativo. El cerebro y el lóbulo frontal en realidad dicen, ¿cómo sería ser creativo o abundante? No sé cómo sería ser abundante. Bueno, entonces ve a leer unos cuantos libros sobre gente que realmente llegó a ser abundante y date cuenta de que no fue un proceso glorioso. Fallaron miserablemente, fueron traicionados, aprendieron muchas lecciones pero perseveraron. ¿Y cuáles son las cualidades de esa persona que tú podrías encarnar? Esa es la clave, ¿verdad? Porque no se trata de la riqueza. Es en lo que te conviertes, porque la gente piensa que se trata de su riqueza, pero es el proceso de convertirse, es la superación. Esto, ¿verdad? Por supuesto. Si quieres cambiar tu realidad personal, vas a tener que cambiar tu personalidad. Sí. Nada cambia de tu vida hasta que cambias, ¿verdad?
Y el 95% de lo que somos está en piloto automático. Y es un pensamiento programado, pensamientos arraigados, creencias, percepciones, hábitos y comportamientos inconscientes. Respuestas realmente emocionales que tienden a ser instintivas y automáticas, ¿verdad? Así que el 95% de lo que somos es un conjunto de programas inconscientes. Entonces el primer paso para cambiar es volverse consciente de esos pensamientos inconscientes. La gente piensa que cuando se sientan a hacer el trabajo y hacer su cambio están haciendo algo mal. No, estos pensamientos tienen que surgir. No puedo, no soy digno, nunca va a funcionar, pero una persona que realmente está perseverando hacia su abundancia se da cuenta de que solo porque tiene ese pensamiento no significa que sea verdad. Tienen curiosidad por saber qué hay al otro lado de ese pensamiento. Bueno, eso es solo un pensamiento, ¿verdad? Y las células nerviosas que ya no se disparan juntas ya no están conectadas, así que si sigues avanzando más allá de ese pensamiento, este tiene cada vez menos poder sobre ti. Tienes poder sobre él o menos aún, estás usando tu cerebro de la manera adecuada en lugar de ser una víctima de tu cerebro. Claro. Cuando estás estresado, estás súper conectado en algo, no puedes dejar de pensar en ello. Nuestra investigación muestra que cuando haces eso, en realidad empeoras tu cerebro, porque estás analizando tus problemas dentro de alguna emoción perturbadora y esa emoción te está desequilibrando aún más. En realidad estás desequilibrando tu cerebro y tu cuerpo solo con el pensamiento. Y lo estás llevando a esos estados de mayor excitación, ¿verdad?